Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Yo espero que se encuentren bien y vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Tenemos los salmos que hemos analizado y el día de hoy nos corresponde el Salmo 18. Este salmo tiene el título de Acción de Gracias por la Victoria. Y vamos a orar para que Dios nos dé ese entendimiento y que pueda expresarme de la mejor forma. También para que podamos compartir esta palabra a otras personas más y estemos realizando la obra de Dios en todo lugar. Muchas gracias, Padre, por una semana más que nos has permitido compartir esta palabra tuya y leerla. Es un gran deleite estar meditando en tus caminos, saber de qué manera procede la palabra tuya en la vida real. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Asimismo, protege a los que predican, sobre todo en lugares difíciles, a los hermanos, que tengamos un buen camino en todo lo que realicemos, si tiene que ver contigo o si es por algo del trabajo, por cualquier situación. Siempre guárdanos, siempre protégenos. Te pido que nos ayudes a comprender esta palabra tuya, que pueda expresarme bien, que la llevemos a la práctica y no se quede solo en el oído, y que nos ayudes a seguir esos caminos tuyos, a dejar todo lo que no es de ti y a mantenernos rectos siempre en esos caminos que nos estás encomendando. Que llegue esta palabra a niños y adultos, a todas las edades, y que podamos seguir predicando con valor, sin miedo, y estar siempre enfocándonos a ti. Te pido que estemos orando todo el tiempo, que nos sigas enseñando a amar al prójimo, pero amarte a ti con todo nuestro ser y nuestras fuerzas. Y también que nos enseñes cómo podemos servirte, que predicamos tu palabra correctamente, seamos siempre apegados a ella, testimonio, y que trabajemos siempre con esa rectitud que nos has encomendado. Que sepamos todas tus cualidades y que tengamos temor de ti para estar apegados a lo que tú estás solicitando en nosotros. Muchas gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos al Salmo capítulo 18. Es un salmo de David y dice que el cual dirigió a Dios el día que libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y fue lo siguiente lo que dijo. Dice en el versículo 1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. De entrada, notemos cómo lo está mencionando, cómo David menciona a Dios al principio. Está mencionando y reflexionando en la parte del amor y la fortaleza, pero hay que tomar en cuenta esto y, como siempre digo, evitar que las cuestiones del interés nos hagan llegar por esa parte. Es decir, gente que pide, por ejemplo, Dios, ayúdame a salir adelante. Es a lo mejor la primera palabra con la que se comunican en oración, pero ya están pidiendo algo. Entonces, prácticamente aquí son las formas en las que está diciendo David, en primer lugar, que ama a Dios y que ya le está dando fortaleza. Y vean el contexto que se tiene, como lo había leído.
estaba siendo perseguido por sus enemigos y obviamente buscaban matarle. Pero al ser librado de todo esto, es cuando lo dice que ama a Dios y es su fortaleza. 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi liberación, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cualquier circunstancia difícil, hay que ir con Dios, hay que leer su palabra, hay que buscar la manera en la que se puede interpretar y llevarla a la práctica. No solo se trata en tener la lectura y ya, no solo se trata en pensar a lo mejor mágicamente cuando dice uno que cuando hace una oración, a lo mejor siente que está protegido porque a lo mejor cree que son palabras mágicas. Y entonces no es así. Y la Biblia también. Hay gente que la tiene en la casa, incluso gente que la tiene abierta para que, no sé, como si fuera un amuleto, pero no la leen y mucho menos la ponen en práctica. A lo mejor dicen que sí la leen, pero la ponen en práctica, no. Y pues es lo mismo. La Biblia es para estarse instruyendo y también para llevarla a la práctica en la vida diaria. No hay ninguna otra cuestión aquí, porque Dios nos dice que si le amamos estamos haciendo esas obras suyas. Y dice en el número 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hay que recordar que no lo está hablando como una invocación, como la gente tiene pensado. Es a través de la oración, a través de seguir el ejemplo y llevar a la práctica, como decía la palabra. El Espíritu Santo en el corazón hace que uno vaya directo a los caminos de Dios. Dice 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y aquí está tomando en cuenta eso, cómo está pasando circunstancias difíciles y todo lo que sucede en esta situación, cómo va escapando de los enemigos, esa persecución que llevó todos esos, en ese tiempo más bien, fue algo muy difícil, porque hay que recordar, incluso hay veces que se quedaron en un solo lugar, se encontraban, pero Dios le bendecía y le brindaba todo lo necesario para salir avante de esas circunstancias. Entonces, Dios protege y sabe de qué manera lo hace, y si es su voluntad, de esa forma se mantiene. Pero tiene que ser la voluntad de Dios primero la que aplique en este sentido, porque si Dios no quiere, de ninguna de las maneras nosotros podemos estar decidiendo cómo pasa una cosa o cómo pasa otra cosa. Entonces, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Clamor. ¿Qué tanto estamos pidiendo con clamor? En el sentido no de gritar, sino de solicitar con mucha convicción, y sobre todo la parte de la fe es muy importante. Clamor y solicitar las cosas con fe, pero también hay muchas cosas que en una oración se le pueden decir a Dios sin estar pidiendo nada a cambio.
7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Estamos hablando de Dios fuego consumidor. Y el fuego, como dije en algunas semanas anteriores, no significa una llama real, significa el juicio, el castigo. Y ninguna persona, por más acciones buenas que haga, va a evitar ese castigo si no es porque Cristo ya pagó en la cruz. Así que se tiene que creer y seguir a Cristo y llevar a cabo esas obras para que también sea contado en esta parte la persona. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Todas estas son creaciones de Dios. No sé por qué a lo mejor se puede subestimar lo que Dios está realizando, pero pues Dios creó el cielo, la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, Dios lo ha creado. Entonces Él puede moverse entre todo eso y la gente puede que no lo perciba. 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de aliento de tu nariz. Bueno, aquí está señalando todo el poder que tiene Dios, las flechas, cómo va dañando a quien no se arrepiente, cómo va tirando esas saetas a las personas que, como lo habíamos visto, a lo mejor atacan a los débiles, atacan a los pobres, a los que tienen escasos recursos, y les siguen quitando sin dar importancia a las cosas. Entonces, en el 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aquí, si Dios nos pone en un lugar con muchos enemigos, pero si nosotros nos mantenemos íntegros a Él, obviamente vamos a salir de la mejor manera de ese lugar, o nos vamos a mantener ahí. Entonces, mucha gente que hace las cosas mal subestima a Dios, o incluso puede olvidar que Dios le está mirando todo el tiempo, y entonces eso puede causar un conflicto posteriormente. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Bueno, estamos hablando de cómo la gente hace daño y cómo Dios
empieza a librar de todo mal a quienes le siguen. 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza, a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios. Entonces dice que Dios premia, que Dios está buscando cómo crear bueno, Él ya sabe, pero Dios sabe en qué momento dar un premio, un galardón, un reconocimiento, a lo mejor lo que sea, pero Dios sabe cómo y cuándo. Aquí, sin embargo, está señalando que es conforme a lo que se ha hecho, a la rectitud de las obras del salmista, que en este caso es David. Dice 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Entonces, Dios está ahí, Dios sabe de qué manera hacer las cosas y nosotros tenemos que pedirle ayuda para que nos mantenga en un camino y no vayamos a ninguno de los dos extremos, a lo mejor, o los que haya. Dice 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces, esta es una persona que se ha mantenido sin hacer obras que signifique pecar contra Dios, porque todo pecado es pecar contra Dios. Y bueno, Él escucha, Él sabe, Él en este caso da una recompensa o un galardón o premio, como se llame. (24) Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces aquí dice, sí, que Dios da premio, que Dios recompensa, y eso es con base a que no se esté pecando ni haciendo ahí algo que pueda causar daño. Y entonces ahí es donde dice el 24, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. No se puede engañar a Dios, pero bueno, lo importante es buscar desde el corazón cómo se hacen las cosas, porque Dios sabe todo y nada más nos estamos engañando creyendo que estamos engañando a Dios. 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí está empezando a dar algunas instrucciones que tienen que ver con cómo se puede fluir con una persona u otra. Entonces dice 26. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Se tiene que tener una severidad también, pero aquí tenemos que tomar en cuenta las personas perversas por esta situación. 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos ahora. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Cómo las personas empiezan a tener fortaleza, a tener seguridad en Dios
y de que nada es imposible de acuerdo a lo que Dios quiere. O sea, si Dios quiere puede pasar cualquier cosa, pero tiene que estar también en esa voluntad. Él sabe cuándo y cómo lo va a hacer, si es que lo va a hacer, y si no, bueno, pues también se tiene que llegar a ese entendimiento, pedírselo a Dios también, para saber, pues, por qué no pasan las cosas de esa o de otra manera. Entonces, continuamos. 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Se sigue reiterando sobre la fortaleza que Dios da, cómo es quien da salvación, cómo es quien da esa iluminación igual. Y, por ejemplo, la lucha contra los ejércitos. En la historia bíblica nosotros tenemos o podemos encontrar diferentes formas de que se les ganó a los ejércitos, incluso en algunos casos de estos sin peleas algunas. Por ejemplo, cuando Dios quería sembrar confusión entre los mismos soldados de los ejércitos contrarios, pues simplemente ponía que entre ellos se atacaran incluso. Entonces, pues esas son las formas en las que Dios gana guerras, y son misteriosas, sí, son muy misteriosas. 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Dios protege, Dios es perfecto en su camino, Dios tiene caminos perfectos, y la palabra suya es la que le da más realce a la vida de muchas personas. Por eso siempre es importante mantenerse leyendo la palabra de Dios. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo la parte de los ídolos. Y como dije, para empezar, ídolos, todo lo que te quita tiempo que no sea de Dios. Pero bueno, ya es esa cuestión, otro tema del cual tenemos que hablar después. La parte de los ídolos es delicada, pero también se tiene que vislumbrar una forma de ir dejando este tipo de cuestiones, o saber identificar qué ídolos tenemos en la vida y no hemos decidido apartarlos para ir con Dios. (31) Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ahí está diciendo, Dios es el único, y no hay nadie fuera de Dios. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos restando a alguna de las tres personas de Dios. (32) Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Solo Dios, no hay caminos perfectos fuera. Quien hace más pies como de siervas y hace estar firme sobre mis alturas. Bueno, pues aquí podemos hacer actividades diferentes y no dejar huella necesariamente. Entonces, sí comprendo este tipo de situaciones y cómo la palabra lo está planteando.
Bueno, pues a grandes rasgos estas son unas partes importantes que era necesario abordar, y vamos a orar para que Dios nos ayude y nos enseñe a seguir predicando y a comprender esa palabra suya, ya sea en este canal o en alguno otro, y pues incluso en, a lo mejor en el hogar, con las amistades, con las personas conocidas, etcétera. Pero es de esa manera. Vamos a orar entonces para que Dios nos ayude en todo esto. Muchas gracias, Padre, porque nos has permitido trabajar con tu palabra, llevarla a la práctica, permitirnos también tener conocimiento de ti, de todo lo que implicas. Muchas gracias por todo, Padre. Te pido que esta palabra quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, que nos ayudes a tener esa mejor comprensión de esa palabra tuya, y que nos sigas protegiendo, brindando salud, esa paz y esa tranquilidad. Síguenoslas brindando, y si no está en algún lugar, te pido que las realice. Y también te pido, Padre, que podamos tener ese entendimiento, que nos vaya bien en todo, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, en la parte económica, en la salud. La salud muchísimo te pido por las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, y que sigamos adelante. Bendice a los niños, a los adolescentes, y que se instruyan por tu palabra desde jóvenes para que se encuentren bien, y enséñanos también a instruirnos a los más grandes para también buscar la manera correcta de acercar a esos pequeños contigo, ser esa unión entre todas las partes. Te doy muchas gracias por todo lo que haces, y permítenos, te ruego, seguir una semana más, que sea la siguiente, para seguir predicando. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Si quiere, seguimos compartiendo su palabra y aplicándola en nuestra vida. Hay que pedir en oración. Que Dios les bendiga y nos vemos después. Hasta luego.